Hola, buenas, soy el Gran Maestro Baralonso y si estáis medianamente conectados al mundo del ajedrez sabréis que se ha iniciado la Copa del Mundo del Ajedrez. En Goa, en la India, del 1 al 28 de noviembre tendrá lugar el torneo que clasifica para el candidatos. Tiene 3 puestos. Entonces tendremos a Gukesh, a Erigaisi, a gente bastante conocida y también tenemos a algunos wildcards y gente joven como por ejemplo Faustino Oro y otros que iremos viendo en este recap. Y luego también tenemos los contendientes españoles, Antón, Chigaev y Yufa, que intentarán pues, también clasificar. Y la gracia de este torneo es que es un sistema copa, juega el primero contra el último y así se van eliminando. Entonces no es un sistema suizo, como estamos acostumbrados. Los primeros 50 jugadores por ranking descansan la primera ronda, entonces luego se incorporan a la copa. Y entonces el número 1 del ranking en este caso será Gukesh, por ser campeón del mundo. Y es una cosa bastante curiosa. Entonces, ¿cómo funciona el torneo? Se juegan 2 partidas, una con blancas, otra con negras. Una un día, el otro el siguiente día. Si se empatan estas partidas, ¿qué ocurre? Tercer día, desempates. Desempates, se juegan 2 partidas rápidas. Si se empatan, 2 partidas más rápidas, pero con menos tiempo. También se hace lo mismo. Si se siguen empatando, se harán 2 partidas blitz. Y luego también, si se empatan estos 2 más de blitz. Y finalmente, una partida de Armageddon que decidirá quién pasa a la siguiente ronda. Entonces, vamos a ver, hemos hecho un pequeño recap con las posiciones más interesantes, los resultados más sorprendentes y también algunas aperturas que han sido bastante curiosas. Y vamos a ver qué tal ha ido esta primera ronda. En los matches más emocionantes que hemos tenido, teníamos el de Ante Berkic contra Faustino Oro. Ante Berkic llegó a tener 2.640, ahora tiene unos 2.580 y Faustino, con sus 2.500, pues tenía una buena opción de intentar seguir en su camino hacia el campeonato de la Copa del Mundo. Entonces empezó la primera partida con una Caro-Kann. Realmente como jugador de Caro-Kann estuve bastante impresionado con el trabajo que han hecho de negras, porque realmente prepararon una línea bastante compleja. En este caso, el jugador Berkic es conocido por ser muy principal y, por ejemplo, os lo voy a pasar por encima, pero bueno, esta variante, como podéis ver, no es de lo más normal del mundo, pero estaba muy bien preparado Faustino y después de una apertura que parece que todo pueda pasar, acabó recolocando muy bien las piezas, coordinando bien las piezas, haciendo un T4 bastante importante y simplificando hacia un final bastante igualado, al que no tuve ningún problema para empatar. Realmente fue un muy buen inicio del torneo. La segunda partida jugaba de blancas, una siciliana. En este caso, Berkic siempre ha sido jugador de Najdorf más principalmente, pero optó por una siciliana con KBC3, KBC6 y E6. En este caso un poco distinto. Todos los jugadores hoy juegan hoy en día todo esto, bastantes sicilianas, hasta yo he jugado esta siciliana. Y aquí optó Faustino por una variante un poco más tranquila. Y después de E5, todo esto es bastante principal. Rápidamente, aquí más adelante, después de caballo 8, torre de 1, alfil F6, E5, se llegó a simplificar hacia un final de tablas. Aunque bueno, Faustino tenía un poco mejor estructura, pero bueno, se defendió bastante correcto. O sea, en general las 2 primeras clásicas fueron un poco que los dos jugaron de tú a tú, jugaron partidas muy serias y realmente no hubo prácticamente ningún error, diría yo, entre Faustino y Berkic. Entonces, teníamos la primera de desempate que Berkic jugó D4 y aquí entramos un poco lo que decimos de las partidas de preparación, que muchas veces en la Copa del Mundo es muy importante tener una pequeña idea. Berkic hizo la del cambio y tras caballo C6 a C3 hizo esta jugada que es un poco rara. KF3 ya es rara y C3 también es rara. Alfil G4, H3. Esta jugada es bastante curiosa. Y aquí, tras alfil H5, dama B3, esta posición ya es un poco delicada para el negro. Aquí ya tenía que afinar un poco Faustino. Y después de dama D7, caballo E5, aquí de golpe se te queda este alfil fuera de juego y además el negro necesita al menos 4 tiempos para enrocar mientras te están asediando el flanco de dama. O sea, es bastante complicado. De hecho, aquí tras C4 buena, aquí el negro ya solo tiene una para igualar y aquí ya se quedó bastante peor. Después de esta posición, pues bueno, el blanco está bastante mejor. Luego fue evolucionando la partida y tenemos este siguiente momento crítico que el blanco fue empeorando la posición. En este caso, después de F5, peón por F6 fue un error bastante grave. Y aquí, de hecho, Faustino más adelante tenía una buena opción de quedarse con gran ventaja tras alfil C2. Luego, la partida se volvió una auténtica locura. Tendría que estar mucho rato explicando lo que pasó aquí, porque tras... Esta es la posición. Y aquí os dirán,
obviamente Faustino tenía que haber hecho no sé qué. Bueno, en fin, cualquier cosa de esta partida. Y aquí resulta que torre F8 era buena, D3 es mala, o es verdad que no tiene ningún sentido. Total que Faustino perdió esta partida. Y bueno, había perdido el primer desempate, entonces estaba obligado a ganar la siguiente partida. Entonces, Faustino, en este caso optó por D4 primero, o sea, Faustino tenía un repertorio bastante amplio y para la primera ronda de partidas rápidas optó por D4, KF6 y el Zuckerkott. La verdad, una decisión práctica muy interesante para jugar a ganar. Y de hecho he jugado a Armageddon, he jugado a Zuckerkott. O sea, al final quieres mantener piezas y jugar una partida larga. El problema de Berkic es que tiene un repertorio muy agresivo. Entonces, todo lo que te preparen contra él es muy interesante porque siempre intenta hacer cosas. Entonces no tiene un repertorio para tablas. Aquí jugó C5 y el gran problema es que entró en esta variante que es como el triangulito invertido y realmente después de toda esta retahíla de teoría, aquí G5 buena, muy bien, felicidades, pero tras E4, G4, cae D2, esta posición crítica, Faustino es lo que tiene preparado, Berkic es lo que se intenta acordar, aquí mete D4, que es una castaña espectacular a nivel estratégico, porque ahora tengo buen bloqueo en el flanco de dama y tú tienes una debilidad en el flanco de rey. Entonces Faustino entendió muy bien la posición y de hecho le dio una auténtica clase, que resulta que dama B8 era la única para igualar. Imagino que con la idea de hacer alfil 5 y cambiar piezas. Pero bueno, y para que el blanco no se enroque. Pero es lo que digo, tener un repertorio tan poco pensado para hacer tablas, en este caso, le costó bastante a Berkic. De hecho, bueno, la partida acabó con bastante... Bueno, para que os hagáis una idea, el blanco siguió dominando toda la partida. Hubo un momento concreto en el que tuvo una oportunidad Berkic, pero bueno, luego no tenía una secuencia increíble que, bueno, luego no pasó nada. Faustino siguió empleando la Caro-Kann, en este caso siguió cambiando Berkic y aquí optó por peón por caballo C3 y a C3 Faustino decidió no seguir con alfil G4 y jugó con KF6 para jugar más tranquilo. Aquí Berkic hizo caballo E5, que era parte de su preparación supongo, y Faustino no sabía muy bien, creo aquí, qué jugar y creo que optó por una decisión bastante sana, que es bueno, jugar bastante sólido, seguro y sacar las piezas. De hecho, el blanco se quedó un poco mejor, bueno, fue sacando las piezas, vemos que hay cierta coordinación, este alfil todavía no sale, eso es lo que intentó cambiar Faustino. Y aquí, tras alfil aquí, H4, H5, bastante típico, el blanco está bastante mejor, bastante, diría un poco mejor, ¿no? Pero bastante técnica la posición. Y de hecho se llegó aquí a una posición que el blanco tenía una pequeña opción, fue cambiando piezas, consiguió el típico peón de H6, y aquí, bueno, aquí quizá creo que fue el único momento en el que el blanco tenía la ventaja considerable y era con la jugada A4. ¿Para qué os digo esto? Que bueno, esta posición es muy difícil, básicamente. La idea es, bueno, obviamente intuís, creo que el peón de H6 es muy molesto, entonces lo que quiere el blanco es crear un peón pasado hacia el flanco de dama y aprovechar que ese peón restringe mucho y que el negro tiene doblados. Pero después de torre por, dama por, aquí juego muy fino, dama F8, toco el peón, y si dama aquí, no permito que la torre se incorpore, y de hecho es una partida que podría haber perdido perfectamente, la aguantó súper bien, jugó súper bien, no tuvo ninguna opción el blanco, la verdad es que fue bastante espectacular. Luego teníamos a Faustino que jugaba con blancas y nuevamente repitió su E3. Yo muy contento de que repita este tipo de estructuras. Lo más curioso es que ahora cambió Berkic, pero claro, Berkic solo tiene un repertorio súper concreto. Y de hecho, Faustino jugó muy bien que si os acordáis, yo jugué esto hace nada, con blancas en el Campeonato de Europa. Y el problema es que Berkic como que no sabe jugar muy bien estas posiciones. Hizo A5 y de golpe cae C3, súper interesante Faustino, adaptándose a la posición. De golpe amenaza E4, amenaza caballo B5. Y aquí después de caballo B5 y C4 el juego es súper interesante. Y Berkic cometió una imprecisión bastante pronto. Y aquí después de torre C8, peón por caballo A7 y caballo C6, el blanco consiguió una pieza espectacular en C6 y realmente tenía una muy buena ventaja. ¿Qué pasa? Que aquí se empezó a notar la fatiga. ¿Sí? Faustino siguió con muchísima ventaja. Poco a poco fue en su tipo de posición que domina. Bueno, la verdad es que es un lujo verle jugar. Y luego más adelante, en la partida, pues bueno, el caballo G3 de golpe ya genera un poco de contrajuego, la posición se volvió un poco más compleja. De hecho, aquí concretamente Faustino hizo alfil A3 para cambiar este alfil y presionar. Aquí creo que infravaloró que alfil por A3 era una opción y resulta que te sacrificó la dama, pero bueno,
fin, que la posición se vuelve también bastante poco clara, pero creo que es la típica posición que ya solo puede ganar el negro. No obstante, el negro hizo kf5 y después de alfil por caballo g4 está bastante tieso el negro. De hecho, sacrificó muy bien una calidad a Faustino. Y aquí, si hubiera hecho dama por a5, después se ve que puede estar ganado. ¿Cuál es la clave de esta posición? Que este caballo se queda fuera de juego, aunque parece que el negro tiene buena compensación por la calidad, este caballo estará mal. Entonces, dama por y priorizar que este caballo vuelva al juego era mucho más importante. Entonces, después de c7, parece que el blanco está ganando, pero ese caballo tan mal puesto hace que el negro tenga tiempo a comerse el peón y de hecho se llegue al final, que bueno, se simplifica toda esta posición y se llega a un final en el que se agarró el tablero Faustino como nadie, tuvo varias opciones de ganar Birkic, pero me la revisé, no hubo ninguna clara, que es al final una de las cosas más importantes en la resistencia de Faustino, es que no vas a tener una victoria fácil y vas a tener que ganar. Me recuerda mucho a cuando empezó a subir Gukesh. Tú si miras las partidas de Gukesh, cuando empezó a ganar con 2.500, no vais a ver sobre todo lucha y resistencia, que es lo más importante en estos niveles. Y realmente, pues bueno, Faustino que seguía vivo en el match y tenía bastantes, bueno, seguía con buenas opciones bueno, ahora vienen las partidas Blitz. Así que en la primera partida optó por caballo F3. Nuevamente, otro repertorio para las partidas rápidas y las partidas Blitz, ¿no? La verdad es que el trabajo de los analistas ha sido espectacular. Tener E4 para lentas, D4 para rápidas y caballo F3, no sé, yo no conozco tanta teoría, ¿eh? Pero bueno, podría, pero jolín, es ambicioso y realmente muestra pues, el esfuerzo que ha habido para aprovechar esta oportunidad. Entonces, se entró nuevamente que Birkic solo tiene un repertorio súper crítico y nuevamente se mete en una línea que la tiene bien preparada, todo esto teórico, el blanco gana un peón pero te quedas con peor estructura. Y aquí, pues sí, esta posición es buena para el negro, tienes peón de menos, pero aquí comete un error bastante grave de concepto, que es que este alfil se queda totalmente aislado por los peones blancos. Aquí era muy importante jugar b6 y buscar presionar al peón de c4, lo cual es bastante temático, este peón doblado. Pero después de alfil de 7, este alfil es que lo querrás quitar. De hecho, hay varias opciones en que el negro podía incluso, la mejor jugada era volver y ir. Pero después de esta posición, aquí Faustino jugó súper bien. Ganó espacio echando el caballo, mejoró el alfil. Ahora, por ejemplo, se amenaza F5. Aquí de golpe empezó a echar el caballo, si caballo H6, F5, hizo caballo E3, añadió la torre. Y aquí el problema es que el negro parece que está bien, pero es que el negro no con... Este alfil le molesta mucho, no sirve para nada, es que cuesta mucho de ver, pero que le molesta un montón. Y de hecho aquí jugó muy bien Faustino, siguió obligando al rival a debilitarse, porque si no el blanco lo aplastaba con G4, y simplemente entendió que los alfiles de distinto color son muy buenos con las damas. Y en este caso, además, con las debilidades. Aquí jugó alfil por F5, sin miedo, cambiando los alfiles de distinto color, porque, claro, después de dama por, los huecos en negra son decisivos. Y después de dama por C4, alfil por D6 y, bueno, y aquí no hay mucho más que contar, porque ahora viene alfil E5. De hecho, torre por dama por, y aquí ni dejó jugar a Faustino, ya que, bueno, esta partida, pues, estaba ya decidida. Finalmente, la última partida tenía que ganar ante Birkic contra Faustino Oro con blancas y obviamente seguimos con la Caro-Kann y aquí optó por peón por caballo C3, C3 y aquí jugó dama C7, Faustino. Nuevamente Faustino, una preparación de locos de muchos niveles. Realmente recomiendo tener tantas capas de partidas, hay de ideas, en especial en matches tan intensos. Y aquí el blanco jugó C4. Está muy bien preparado también Birkic y este C4, bueno, es interesante. Simplemente es como un gambito de dama aceptado y el negro, pues bueno, no tiene tanta experiencia en este tipo de estructuras. De hecho, la primera fase creo que la jugó bastante bien. Aquí hizo el plan bastante típico, que por eso alfil G5 muchas veces no es muy fina, que aquí te hacen H6 y caballo aquí. Y en teoría aquí creo que cae por 7 es un poco mejor. Y luego hacer caballo F6. No sé si concretamente aquí es mejor o no. Creo que está bastante bien dada por E7, pero muchas veces lo que intenta hacer el negro es esto, que con estos dos caballos aquí ya no dejas pasar al blanco. Pero hizo dama por E7, también está bien. Caballo F6, dama B4, está bien. Torre D8, dama F8, la dama defiende. Y aquí quizá fue el único punto en el que se empezó a torcer un poco la partida. Tras caballo E5, aquí alfil E8 es bastante temática. Pero si no lo has jugado nunca, es una jugada que da un poco de miedo. Es bastante temática en todo lo que sean
posiciones de peón aislado. Este alfil defiende este peón de D7, mantienes la presión sobre el peón aislado y también defiende el caballo de C6. Y además la dama no está atrapada, o sea, no es como una torre que esté en F8, sino que es la dama, entonces esta dama podrá salir y luego el negro, una vez hecho alfil E8, yo creo que lo peor ya ha pasado, ¿no? Hizo torre C8 y de golpe aquí, de hecho, caballo por F7 era interesante, pero bueno, un jaleo espectacular, pero el blanco siguió atacando. Y aquí nuevamente el alfil de D7 empezó a molestar y cuando el negro intentó luchar por la casilla D5, ahora el blanco muy bien cambió y el negro se quedó en esta posición tonta que tienes el alfil chocando contra tu estructura y la torre ataca bastante. Aquí yo creo que se defendió bien Faustino, poco a poco posición lenta, poco a poco intentó buscar un contrajuego y aquí jugó muy bien Berkic jugando F3 contra estas dos piezas, G4 y vamos un poco al momento crítico, siguió expandiéndose por aquí y aquí tras dama de 8 bueno, aquí F4, aquí torre G2 hizo. Primero, el gran problema para Birkic es que es una partida blitz. Aquí estaba sin tiempo, ¿vale? Tenéis que comprender que esta no era una posición fácil, ¿no? Pero luego es que también, si tienes poco tiempo y además estás jugando contra alguien que te ha resistido absolutamente todo, pues te ves como tentado, evidentemente con toda la presión, a tener que ganar esta partida, a buscar complicaciones, ¿no? Aquí fue el último momento, creo, más realista en el que Birkic pudo intentar ganar y era simplemente comer. Un poco la idea es que tras dama por, pues simplemente torre G3. El gran problema del negro es que no se puede mover. Pero claro, tenerla y no se puede mover, tengo un caballo que es Dios y más adelante simplemente te voy a doblar las torres y reventar. Tanto por aquí o por aquí. Pero claro, esto en una partida clásica sería fácil. En una partida de Blitz, pues hizo G6 porque tiene buena pinta. Pero tras caballo F8 y alfil H3, el negro sale vivo y tras torre aquí, torre por y alfil F5. Una secuencia muy inteligente porque así evitas que las piezas vayan por la columna H. Y aquí, bueno, técnicamente esta posición, el blanco podría haber intentado algo más con caballo por D5. Bueno, la posición es bastante compleja. Pero Faustino hizo caballo por G6. No sé si buscando el truco, pero realmente aquí estaban con segundos los dos. Después de torre por no existe dama G3, aunque bueno, dama G3 es la mejor jugada, pero este final no quieres entrar en un final con apuros de tiempo. Hizo torre 8 que la pondrá como error, pero básicamente cambiar damas hubiera sido un suicidio a nivel práctico, porque los dos caballos te van a hacer el mareo. Y aquí tras caballo F4, G5, caballo 2, G7. Aquí nuevamente la única opción que tuvo el blanco fue quizá hacer rey G2, que parecía a mi entender bastante obvia para hacer caballo G3 e intentar coordinar los caballos, pero tras dama E1, aquí ya el blanco empezó a hacer unas cosas un poco raras. Aquí nuevamente tenía otra opción. Pues no lo digo, es una partida de Blitz, tampoco se puede comentar mucho. Nuevamente, no sé por qué no hacía rey G2. Aquí es menos claro por torre H8, pero poner el rey a defender tus piezas no tiene bastante sentido. Y aquí, pues, siguió jugando muy bien Faustino, creando problemas. Y tras peón por dama por dama H2 fue el fatídico error de Berkic. Y tras torre por E2, pierde los dos caballos por la torre. El blanco se queda en final de damas ganado. Y aquí abandonó. Y con esto, Faustino, pues, nos regaló un match espectacular. Bueno, ya ha pasado de ronda y lo tendremos pues, bueno, luchando con los más fuertes para clasificar para la Copa del Mundo. Así que después de ver este partido, este match tan emocionante, vamos a ver un poco qué han hecho los españoles en este torneo. Con la participación española teníamos al niño Antón, que jugaba contra el jugador de Angola, David Silva. Me hacía gracia un par de Davids se enfrentaban en primera ronda y como nos tiene acostumbrados, David Antón empezó con asfixiar a su rival como una anaconda. Curiosamente, esta apertura, que la jugó con éxito en Candidatos, la jugó Nakamura y bueno, está bastante de moda, también la ha jugado Sabrina Vega últimamente con éxito. Pero bueno, David se quedó con una posición bastante más cómoda, un poco más adelante y fue apretando poco a poco, este tipo de posiciones lentas que le encantan a David Antón. No sé si es muy buena idea intentar hacer esto contra David, intentaría jugar algo mucho más crítico, aunque bueno, no es que con eso vayas a ganar, pero si quieres tener alguna opción, la tortura te espera con David. De hecho, un final bastante triste en el que el blanco se quedó con una ventaja posicional bastante chula, se quedó con mejor caballo, dominando a una pieza. Aquí el negro podía dinámicamente jugar bien todavía, pero bueno, la posición ya es bastante triste. Total, que acabaron llegando a un final bastante complicado, en el que el negro, honestamente, se defendió bastante bien y llegamos a esta posición. Jugador de negras que
vemos con 4 islas de peones, aunque bueno, el alfil combina muy bien en los dos flancos, el caballo de D5 está bastante activo, y aquí, pues bueno, aquí se cometió el error definitivo, ya que tras alfil A6 el peón de A5 cae, es una cosa bastante curiosa. Aquí alfil B5 y A4 podía haber dado alguna opción más al jugador angoleño, pero bueno, tras alfil A6 aquí tenemos que simplemente caballo 6 jaque, rey aquí, caballo C5, el alfil está totalmente dominado. Tengo que hacer rey E7 porque es que este alfil no puede ir a ninguna casilla. Y tras caballo E4, te toco al alfil, te obligo a quitarlo. Y simplemente te amenazo el peón y te lo voy a ganar. O sea, esta es una partida que yo he sufrido en mis carnes, muy típica contra David Antón. En la segunda partida, más de lo mismo. Tenemos el blanco, en este caso, el jugador con negras, intentó hacer un ataque indio de rey, que me parece una buena opción para jugar una partida a ganar contra un jugador más fuerte. David optó por H6, que es una variante en la que el negro no se enroca tan rápido y evita estas posiciones en las que el blanco puede acabar generando un ataque de mate, ¿no? Y bueno, poco a poco os voy a pasar fotografías de cómo fue evolucionando la partida. Aquí el negro cogió un poco de espacio en el centro, aunque todavía está un poco débil en casillas blancas, entonces puedes sufrir algún problema. Pero bueno, si vamos tirando un poco más adelante, David consiguió meter el alfil de 3 y ganar todo este espacio y seguir dominando la posición. Y finalmente, la partida llegó al clímax en esta posición, en que David ya lo ha conseguido todo, tiene alfil dominante, el blanco tiene debilidades, las piezas descoordinadas. Y aquí el blanco optó por este truco que es torre 1, que aparentemente tiene mucho sentido, porque si hago alfil por G5, torre 7 y el blanco va a recuperar ganando la dama. Pero Antón lo había visto y después de comer, torre F6, increíblemente la coordinación negra es espectacular, y tras dama de 1, torre por F2. Es que, por ejemplo, una variante que me gustaba como referencia es H3, por ejemplo, para amenazar, torre por F1, alfil por alfil E3, y aquí el blanco va a perder la dama, quiera o no quiera, porque si rey aquí, caballo F2, y si rey G2, pues simplemente alfil por E4 y la dominación y coordinación blancas es espectacular. Y con ello David se impuso con solvencia en la segunda partida también. Así que lo tendremos en la siguiente ronda. Sin más, la siguiente partida tenemos a Chigaev contra un jugador español. En este caso, vamos a comentar que mucha gente pasó con ciertos sustos, ¿sí? Chigaev en la primera partida jugó esta variante de juego de blancas y jugó esta variante bastante conocida, que este caballo 5 de hecho era bastante conocido por ser Antón, el jugador de esta variante. Y toda esta línea teórica que, bueno, no os voy a aburrir aquí, pero yo lo conocía todo. Y aquí, por ejemplo, sé que alfil G4 es bastante fino e importante. Pero después de C por D y 4 jugadas más tarde, el blanco está bastante mejor y aquí llegamos a la posición crítica de la partida. Tras D3, comer todo, aquí, a veces es curioso lo que pasa en la vida. Aquí caballo D4 y resulta que el blanco está mejor, porque no te dejo entrar con este alfil, este peón es muy débil, mi peón de menos en el flanco de rey no se nota tanto como este peón pasado y básicamente te voy a apretar bastante con el alfil contra el caballo, ¿vale? Pero tras caballo E3, que no parece tan mala, resulta que alfil E2 y torre 8, y aquí la sorpresa para el blanco es que se da cuenta que si mueve esta torre le va a caer torre por E3 y D2. Así que al final tuvo que hacer torre por F6 y jugar este triste final. Llegó a este final, que está totalmente perdido, pero lo ganó. Entonces, con eso quiero decir que, bueno, aunque fuera primera ronda, aunque fueran jugadas teóricamente inferiores, fueron bastante tensión. De hecho, también tenemos al jugador chileno Cristóbal Enríquez, que perdió la primera partida, aunque luego remontó. Y el colombiano Cardoso también queremos hacer mención que ganó la primera partida con Jobaba, pero luego terminó siendo eliminado. También haremos una breve mención a Ilan Schneider, que tuvo muy buenas oportunidades de ganar la segunda partida contra el joven jugador argentino, contra Injic, jugador serbio. Finalmente, la participación española concluía con Yufa, que tuvo un match bastante más complicado del que podríamos esperar. Y se quedó ganado en más partidas clásicas, no ganó. Se quedó ganado en el primer desempate de las rápidas, tampoco ganó. Y después de empatar ese primer desempate, el segundo desempate de rápidas también se quedó ganado, pero no ganó. Y todo después de un montón de tablas, tuvo que recurrir a ganar el Blitz con la Alekhine, la verdad. Entonces, de hecho, el blanco le hizo toda la línea teórica y aún le metió todo.
Y este tipo de posición que es considerado bastante buena ventaja para el blanco, pero bueno, el negro tenía más experiencia en este caso y en Blitz no es tan difícil de lidiar, entonces muchas veces tenéis que tener en cuenta que cada jugador prepara clásico, rápido y Blitz. Entonces tiene distintos repertorios y también es muy interesante ver con eso. Entonces ganó, se impuso en esta partida y luego la siguiente partida de Blitz se impuso también con solvencia, ya con blancas, ya con la confianza de que tu rival tiene que jugar a ganar. Así que desde aquí felicitamos a todos los españoles que se han conseguido clasificar. Aparte de la victoria sonada de Faustino, hubo algunas sorpresas en esta primera fase. Había muchos matches muy desequilibrados, pero vamos a destacar que el joven chino Wang Xishu, no sé si voy a pronunciar bien, el joven de 24 años de 2400, eliminó al joven indio precisamente, que con mucho de tener 18-19, de 2630. Fue una sorpresa y también algunas sorpresas hubo entre 2500 y 2600, 2590. De hecho, el jugador que tiene un canal de YouTube también muy interesante, Félix Broberger, ganó a Constantin Lupulescu después de una primera partida en la que se quedó bastante mal. De hecho, solo os voy a poner la posición que creo bastante guay que llegó, que fue esta, que después de una dominación total, vemos como el blanco tiene toda la armonía completa y el negro no puede hacer nada. Pues un cae a 7 sin jugar, la torre sin jugar, el alfil sin jugar. Así que bueno, esto fueron un poco las sorpresas más sonadas, pero yo creo que a partir de ahora sí que va a empezar a ver, cuando se incorporen los 50 jugadores más fuertes en este torneo, va a empezar a haber sorpresas bastante guays. En esta sección vamos a hablar de golpes tácticos, de curiosidades, de partidas curiosas en este sentido. Y vamos a empezar con una partida entre Erdogmuş y un jugador de Libia, Naji Abugenda. Y Erdogmuş, si no lo conocéis, es un chaval que tiene 2,650 y 14 años. O sea, ¿qué haces con tu vida? Mira Erdogmuş. Como yo con mi vida, pero bueno. Y a Edith Gurel, que tiene 17 años y 2.650 de elo. Y también tenemos otros jóvenes como Andy Woodward y Ivan Zemliansky, que tienen 15 años y 2.600. Así que habrá mucha gente a la que estar atento. Y de esta manera vamos a empezar con su partida, que fue una francesa del cambio. Y básicamente el blanco intentó luchar contra este alfil. Vemos controlando todas las casillas blancas. Y aquí hizo caballo G6 para sacar y amenazar el caballo para H4. El blanco lo evitó. Y el negro hizo torre 8 un poco aparentemente para decir, bueno, hago una jugada de espera, no te vas a enrocar. Y aquí el blanco pensaba que dice, mira, tengo todas las piezas anulando el caballo, anulando el alfil, pero aquí hay un golpe táctico con negras, si queréis parar, que es bastante chulo. Si queréis parar el vídeo, si no, os voy a dejar un pequeño tiempo en cada posición porque son bastante divertidas. Aquí el negro jugó caballo E5, sacrificando la pieza, mientras peón por caballo por dama por. Aquí este alfil está defendido por la dama, lo sigue amenazando la dama tiene que seguir defendiendo el alfil, F5, sigue amenazando la dama, y aquí el problema es que dama E3 es la única casilla que puede retirarse, ya que dama aquí vendría el doble, y aquí tras alfil D5 el negro está totalmente ganado, ya que amenazó F3 jaque, y además amenazó la torre, la masacre. De hecho, la partida no se alargó mucho, tras rey F1 alfil por F5, alfil C5, otro sacrificio de pieza, te viene un mate por aquí, y tras dama G5, dama D1, la partida acabó bastante contundentemente. Venirte desde Libia a la India para acabar así, también a veces el ajedrez es muy duro. En la segunda partida que os quiero mencionar, tenemos una de las posiciones más espectaculares de la primera ronda, que es jugaba Gledura contra el jugador de Túnez, Zubayer Amdouni, me va a costar decir los nombres. Bueno, tenemos una Rosolimo, nada especial, bastante posicional, este de 5, el blanco pues tiene una mejor estructura, el negro tiene 3 islas de peones, el blanco tiene 2, y aquí va sacando las piezas el blanco y llegamos a este punto. Una cosa que animo a mucha gente, esta posición, podéis pararla y podéis calcular, que es tener orden en el cálculo. Y aquí lo muestra muy bien Gledura porque entra en una secuencia bastante diabólica. Tras alfil por F6, alfil por caballo E4, ¿no? Todo lo forzado, amenazo el alfil por B2, y aquí C3, una jugada espectacular intermedia que permite jugar KF6. Y tras alfil por KF6 jaque, aquí el negro hizo rey F7, ojalá hubiera hecho rey H8, porque aquí, aparte, caballo por torre gana, lo que lo hace menos especial, pero aquí la jugada especial y espectacular que gana es dama por E7. Y tras torre por tenemos el famoso mate árabe, si no me equivoco, que yo siempre he sido muy malo con eso. De hecho, aquí jugó rey F7, y no es menos espectacular caballo E5 sacrificando otra pieza. Si el negro se la comía, el blanco pues empezaba, bueno, era una masacre. Aquí
De hecho, aquí podía comer simplemente la torre. Y la posición está perdida. Aquí hay mate forzado con caballo G4. Bueno, es una masacre. Y aquí después de dama por, pues se acabó imponiendo el jugador húngaro. Pero es bastante espectacular. También tenemos la siguiente partida que jugaba Cheparinov contra Ángel Gabriel Córdoba de Colombia. Y en esta posición Cheparinov jugó caballo F5, torre 8 y aquí tenemos un primer sacrificio bastante aceptable que es caballo por H6. Bastante sencillo, va a venir dama G6 y la posición está ganando para el blanco, ¿no? Pues me voy a comer el caballo F6. Pero aquí tras F8 si queréis parar y disfrutar. Yo es que os recomiendo parar, porque es que os perderéis la oportunidad de encontrarlo por vuestra propia cuenta. ¿Vale? Os he avisado, lo voy a contar. Aquí, dama G6, amenazamos mate. Torre 7, un negro dice, bueno, pues voy a defender la torre, qué remedio, si dama B6, dama D7, venía caballo B6 y nos ganaban una torre. Otra torre aquí, viene la castaña espectacular, que es caballo por E5. La idea es que se amenaza la torre, y que el negro dice torre 8, ojalá hubiera hecho torre. ¿Por qué no haces torre por C1? Que es la más bonita y que todo queda más bello. Porque aquí la jugada blanca no es más ni menos dama F7, sacrificando la dama. Y tras torre por caballo G6 y tenemos un precioso mate en que cada pieza está prácticamente amenazada. El blanco tiene calidad y dama de menos, pero el rey no tiene escapatoria. Entonces, una partida bastante bonita. De hecho, hizo torre 8 y aquí pues el mismo mate, pero bueno, es espectacular. Sin más, la siguiente partida era entre Roberto García Pantoja y Ben Catalán Kartik. Esta me pareció muy curiosa porque no llegó a ocurrir, pero era un análisis que lo había puesto Agart en Twitter y realmente era espectacular. Aquí jugó caballo G5, tras H6, el blanco jugó caballo G5, sacrificó la pieza. Y aquí veréis el poder de hacer esto en este tipo de estructuras y de pasar la torre por H1. Aquí el negro jugó G6 y después de caballo H3 el blanco estaba un poco mejor, pero la partida terminó en tablas. Aquí lo espectacular era H por G5. Las peón por torre H1, G6 y aquí torre H1. Y aquí parece que el negro va a hacer G6, rey aquí y torre H8 y es como, bueno, gracias por la pieza, ¿no? Aquí el blanco, nuevamente, os recomiendo parar, bueno, pero no sé si lo vais a hacer. Tenía una gran jugada que era dama F3. Y tras torre H8, dama F6, que es un tema que aparece en los libros, pero no en partidas muy normales, hubiera sido muy bonito. Y la idea es que tras peón por rey G8, torre por rey aquí, alfil H6, y el negro no puede defender alfil G7 y sería un mate. Hubiera sido muy bonito, esta partida hubiera llegado a darse, pero bueno, no ha habido esta suerte, pero bueno, la verdad es que nos ha quedado una posición bastante curiosa para recordar. Sin más, la siguiente partida que quería tomar era un poco triste en el sentido que nuestro muy buen amigo y buena gente Diego Flores jugaba con negras contra Denis Magnev, jugador de Argentina, venía desde Argentina hasta la India, y después de una Caro-Kann, bueno, sin mucha historia, el blanco, pues bueno, hace esta variante que yo también la conozco, peón por y alfil de 1 y caballo de 2, de hecho, contra un jugador que jugué hace poco, la Caro-Kann, Mastro Basilis me dijo que iba a jugar esta variante. La idea del blanco es conseguir poner los alfiles hacia el rey. Realmente tiene una pinta muy rara al principio, pero tiene bastante sentido cuando ves esta posición. Entonces aquí esta posición en general, bueno, hay bastante simetría, todo está bastante cerrado, pero el blanco tiene esa pequeñita ventaja. Y aquí el problema es que el blanco hace dama de 3 y el negro inocentemente dice, bueno, pues hago dama de 6, fuerzo G3 y luego a otra jugada de espera y sigo jugando. Pero aquí inmediatamente el blanco responde con alfil F4, que es prácticamente una jugada que te obliga a abandonar, ya que tras caballo por ahí mate, y cuando quites la dama, justo tienes el caballo en medio y vas a perder una pieza entera. De hecho, lo más triste todavía es que la siguiente partida el Diego Flores consiguió remontar, ganar la partida, pero luego los dos empates creo que no tuvo ninguna opción en el segundo desempate y cayó eliminado. Así que nada, desde aquí le mandamos un abrazo. También la siguiente partida fue esta es una locura. Esta es imposible, ¿vale? Esta es de negras. Y la idea es que tras caballo B5 el blanco está apretando bastante las tuercas al negro. Y aquí una secuencia increíble. Y me gustó mucho como concepto. Es la jugada de que este alfil no puede jugar porque tiene este peón aquí. Y es jugar D5. Es una jugada espectacular. Claro, a priori es, bueno, si torre por, el alfil va a salir, va a venir la torre y tenemos peón de menos con negras, pero tenemos suficiente contrajuego. Aquí lo problemático es peón por, porque te están coronando este peón. Pero desde alfil por B2 nosotros estamos haciendo lo propio. Después de D7, alfil por, torre por, A3, torre D2,
Aquí llegamos a la posición crítica, el negro juega torre a5 para desviar el caballo, y tras caballo c7, el negro tiene pieza de menos, pero le cuesta mucho, bueno, tiene un peón pasado, pero le cuesta mucho avanzarlo, no es fácil. Entonces aquí hay una secuencia increíble, o sea, que era jugar torre b8, hay que jugar torre b8, ¿sí? Aquí el negro jugó rey g7, que pierde tras torre b1, pero lo curioso es que el negro terminó ganando esta partida, o sea, que esta partida fue increíble que lo ganara el negro en clásico, porque es 2 piezas por torre, porque otra vez el torre por b2. Y bueno, terminó ganando. Eso fue un drama para el jugador de blancas, pero lo curioso es que tras torre b8, la idea es hacer a2 y tener defendido el alfil. Caballo e6 parece a priori que gana el blanco, porque te estoy metiendo torre d8 mate y te estoy comiendo la torre. Pero aquí simplemente comer y torre d5. Fascinante para cambiar la torre y luego coronar el peón, ya que el alfil de b8 no puede interferir en todo esto. Una secuencia bastante curiosa y que, bueno, al final, muchas veces cuando veáis una partida de tablas, ¿no? O que de golpe el negro aquí hace rey g7, grave error, claro, ya tenía que visualizarlo todo aquí. Luego tenemos una posición que vamos a terminar con esta, que ha sido bastante divertida. Tenemos al jugador de Emiratos Árabes, que siempre es muy divertido, Salem Saleh, muy agresivo. Tenía esta posición de negras, y aquí el blanco jugó F6, G6. Aquí tras peón por, hizo alfil por, sí, como en H7, rey H8, bueno, y aquí jugaron torre C1. Aquí, de hecho, esta posición está igualada. El negro tiene que jugar G6 y, bueno, es un jaleo bastante curioso, ¿no? Todas las posiciones están muy abiertas. El blanco tiene un peón de menos en el roque, pero bastante solidez. Aquí comió, y de hecho aquí el blanco estaba ganando, tras H5, peón por, torre por H5 y torre C3, nueva contra para comer de peón. Aquí, por lo visto, alfil H3 ganaba. Bueno, ya veis que esto no es una posición nada sencilla. La idea del alfil H3 muchas veces, en estas posiciones de ataque que cuesta mucho, es ver que si no ves una secuencia forzada que gane, tienes que pensar en cuál es la siguiente jugada del rival. Y en este caso, torre C8 parece la siguiente, alfil H3 simplemente lo evita y entonces tendrás más tiempo para crear amenazas. Aquí el blanco juega más G5, y aquí, bueno, después de dama E3 se ofrece el cambio de damas, dama H4, y aquí alfil por C2, rey A1, y aquí empieza un poco el festival de la secuencia. Aquí el negro hace alfil D3, no puedo comer la torre, ya que estoy comiendo esta. Aquí son jaques, pero el rey no termina de estar cazado, el rey puede empezar a huir, y este alfil decisivamente controla el acceso de la torre a F1, que sería mate prácticamente. Entonces aquí tras torre 1 parece que el blanco lo tiene ya todo, ¿no? Bueno, con la torre, este rey está, ya lo podría alcanzar, pero aquí el gran cañón fue torre C8. ¿Sí? Y aquí de golpe te estoy amenazando torre C1 y si torre por dama te gano la partida con este bonito mate. Aquí de hecho dama H1 creo que mantenía la partida y todavía podría haber sido un jaleo bastante curioso, pero el negro hizo torre H8, el blanco intentó ganar, pero aquí el negro insiste en el sacrificio de dama. Y aquí encima, tras dama H5, rey E7, dama 4, dama H1, aquí el negro todavía tenía... Bueno, aquí ya ganan varias jugadas, pero es muy bonito que el negro insista en el tema del sacrificio y gane con torre C1. Pues torre por dama D4 sería mate. Espero que os haya gustado esta sección un poco de táctica y de partidas guays. Creo que ha sido una manera muy chula de ver las partidas más destacadas y más vistosas del torneo. En esta sección de novedades, un poco de aperturas, también podré hablar de curiosidades y otros temas que, bueno, quizá no están incluidos en las otras secciones. Primero nos encontramos con Jeffrey Cheong contra Li Yiheng, el gran maestro que ha tenido 700, contra el jugador de Hong Kong que tenía 1900, ¿no? En la primera ronda siempre hay unos desequilibrios muy bestias. Entonces, para mencionar el nivel de preparación que hay en la actualidad, fue bastante curioso porque el blanco el negro jugó Najdorf. Y claro, el blanco pues probó H3 y tal, pero no se esperaba que el jugador de negras pues se supiera toda la teoría de toda la línea principal hasta aquí y a este H4 y a torre H1, torre G1, hasta aquí jugara el jugador negro. Entonces yo a esa edad no sabía tanta teoría. De hecho aquí no se acordó o ya jugó caballo H7 y después de F4 peón por caballo por torre D7, rey B1, el blanco se terminó imponiendo, pero bueno, es una posición un poco mejor para el blanco. Me hacía gracia porque este desequilibrio tan bestia es muy típico de la primera ronda y tener que destacar también que el jugador de negras, para que os hagáis una idea, empató la segunda partida contra un jugador de 2.700 teniendo 1.900. Así que el campeonato de esta Copa del Mundo es bastante chulo por este sentido.
Sin más, la segunda partida quería comentarla un poco porque me pareció curioso que el blanco metió también una preparación de 27 jugadas, luego el negro hizo una novedad, pero también lo curioso es que esta partida se enfrentaba al jugador de Arabia Saudí, si mal no me equivoco, contra Michael Adams, que debe ser el más veterano de todo el torneo, con 54 años, que la verdad me parece joven. Es como que a la medida que envejece uno, se da cuenta que todo el mundo parece demasiado más joven. Entonces fue una española, una italiana, pero la verdad es que fue una variante que tampoco me parecía súper conocida, ¿no? Pero bueno, vais viendo, o sea, os la voy a ir pasando rápido, que todo es bastante concreto. El jugador de blancas tenía apenas 2100 y el jugador de negras pues jugó todo esto es teoría, el C5 es teoría, ahora el negro da un peón, también cambia las damas. O sea, Michael Adams siempre ha jugado E5, siempre ha jugado cosas principales y toda esta posición hasta aquí, todo hasta el flip por H6, que es una manera curiosa de ganar, bueno, de ganar un peón. Ahora, Michael Adams sorprendió con una buena novedad, con torre 8, y tras el alfil tiene que retirarse, ya que de golpe estoy amenazando mate, y después de comer después de dama E2, el negro terminó comiendo estos peones del flanco de dama, y aquí el blanco pues tenía alguna opción para salvarse, pero erróneamente cambió las torres, entonces 5 jugadas después perdió la partida, porque este final está totalmente perdido. Lo más curioso es que en la segunda partida el jugador de blancas, en este caso con negras, contra Adams, se quedó totalmente perdido en la jugada 8 y terminó perdiendo el match 2-0. Así que cuidado con preparar demasiado con un color y luego con el otro quedarnos tan cortos. Sin más, la siguiente partida que os quería comentar, esta me hacía gracia porque vamos a ver muchas aperturas que ya se han intentado, ¿no? El jugador de Nigeria, Vomolovet Kihiga, contra Alexander Donchenko, jugaron una apertura que no sé si algunos os acordaréis, si os suena, pero si habéis estado al día un poco en estos años, esta se jugó en el match de Dean contra Gukesh. En este caso no fue para hacer una mejora, sino después de 6 cayó por F8, el match de Dean y Gukesh jugó C4 y luego este tipo de B4 y esta partida que fue muy interesante estratégicamente. Aquí el blanco en cambio optó por D4, que no tiene una especial idea, por decirlo así, simplemente has cambiado un alfil de negras y bueno, el negro terminó en una posición igualada, pero bueno, el negro termina imponiéndose un poco la gran diferencia de él, ¿no? Me hacía gracia un poco también que iremos viendo cómo gente intenta imitar un poco a sus ídolos. También en la siguiente partida veremos una de las preparaciones más bestias que he visto, que se enfrentaba al jugador inarí Bardilla Daneshbar, que ya lo conocemos del Gran Swiss de preparaciones muy bestias, y jugaba contra Pablo Salinas Herrero, que desde aquí le mando un saludo. Que tenemos una cosa en común con Pablo Salinas, que somos unos pesados con esta variante. Yo hace tiempo que no la juego tanto, pero esta variante de 6 somos como especialistas mundiales en este sentido, y sí, es de dos jugadores del cual saco ideas y tengo, y no sé, como que sigue jugando esta variante, ¿no? Entonces, que sería interesante, pues algún día lo podría comentar en algún vídeo. Pero lo que quiero centrarme es que después de toda esta variante, por ejemplo, aquí yo tengo partidas con Van Forest, 2700 con Kaya 5, tengo partidas con Lenier con Kaya 5, tengo muchas partidas en esta variante. La idea es que al blanco, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente que el negro ha hecho torre 8, ahora D5 tiene más sentido porque quieres hacer F5. Pero bueno, lo que quiero llevaros es más adelante todo esto es medio preparación, todo esto es preparación, todo esto es preparación. Y aquí alfil de 3 veo que el blanco tiene 1 hora 38 o algo así. Y aquí lo curioso es que sigue siendo preparación, F5. O sea, la ruptura típica, peón por, caballo por sigue siendo preparación, peón por, dama D4 parece que te está ganando uno de los dos alfiles, y torre D1 sigue siendo preparación. Y aquí lo curioso es que, bueno, el módulo hoy en día no te ayuda a ganar partidas, pero te ayuda a encontrar posiciones que el negro tiene que encontrar muchas jugadas. Y aquí si hubiera comido el alfil, después de alfil H6 hubiera dado a la dama, y aquí torre por C3, y aquí, caballo G6, finamente, a partir de aquí creo que se allana un poco el camino, ya que tras H4 es el por dama por, aquí el negro ya tiene varias jugadas posibles, pero porque os da una idea, la jugada, una de las líneas principales sería E4, H5, caballo E5, dama F6, amenaza H6, H6 única, dama por E3 única, y aquí el negro pues resulta que tiene suficiente contrajuego, ya que este rey estará un poco más débil. Es una salvajada de preparación. De hecho, fue curiosa esta partida, porque tras E4 ya el blanco empezó a pensar, pero el blanco tiene un peón de más, una estructura un poco más sana. Y bueno, no vamos a entretenernos mucho, simplemente voy a tocar un punto más adelante que me hizo gracia. El blanco peón de más, fue colocando bien las piezas.
Y bueno, el alfil lo puso en la diagonal, este alfil lo fianquetó, ¿veis? Y aquí en un momento bastante crítico, pues bueno, aquí un pequeño truco que siempre viene bien, si queréis parar o así, pero en la sección táctica ya estaréis un poco más entrenados. Pero simplemente alfil por E4 y bueno, el blanco acabó colapsando. El negro acabó colapsando, quiero decir. Entonces fue una preparación bastante bestia. Entonces, en la Copa del Mundo siempre es conocida porque la gente juega cosas nuevas. Entonces, hacer una preparación que siempre juegas es, bueno, tiene cierto riesgo. Sin más, vamos a la siguiente que os quería comentar. Esta la conozco muy bien porque he hecho el curso con blancas y con negras y lo he jugado con blancas y con negras varias veces. Que el jugador de negras, bueno, blancas teníamos a Zeliansky, el joven jugador ruso que tiene 15 años y 2.600, que no se habla porque se habla de mucha gente, pero es que aquí hay una pasada de potencial, ya se está cocinando la siguiente generación. Y aquí Pansulaya, con negras, es muy conocido por jugar siempre la Benoni. Y no sería menos que jugar a la Benoni en esta Copa del Mundo. Pero me hace mucha gracia porque esta variante precisamente es súper conocida, este torre 1 y torre por el 3, que es bastante guay. De hecho, la comentamos en el curso de la Benoni y es bastante interesante. Y aquí la idea es que el negro, pues, te ha adaptado una torre, pero no tienes mucho control de las casillas negras. El negro tiene esta casilla muy buena y el blanco no tiene espacio para las torres. Entonces, yo creo que Zemliansky se lo preparó, hizo todas las jugadas buenas en esta fase, y aquí el negro juega con B6, un poco para hacer alfil A6, sacar esta torre y luego a veces volver con la torre. Y aquí, tras unas cuantas jugadas, esta posición, para que os hagáis una idea de la gracia un poco de esta teoría, si la pones al módulo, te da decisiva. Pero claro, ¿cómo? De hecho, aquí el blanco pues no sabía cómo, paró demasiado pronto de preparar. Y tras de 4, que ya es floja, en general no queremos tocar este peón o lo queremos tocar en momentos muy concretos. Aquí, por ejemplo, alfil B1, por lo que sea, sigue siendo decisivo. Y luego G4 y luego, bueno, no es nada evidente. Tras E4, cae D7, cae 1, cae E5. Y aquí rey H1 y el blanco no sabe muy bien qué hacer porque es una posición muy extraña. Y tras alfil C8, cae 2, alfil G4. Una jugada muy bonita para evitar cae F3. Y aquí hay un mate en H4, el negro se queda mejor. Luego terminó perdiendo la partida. Pero me hace gracia como que lo has jugado desde 10 años y lo juegas igualmente y tenemos la opción concreta, la versión concreta un poco de la partida anterior. Entonces, sin más, vamos a ver la siguiente partida que os quería comentar y que es bueno, tiene una historia graciosa, que es Nils Grandelius jugaba contra el jugador más flojo de Palestina, de Mohamed Amash, y curiosamente jugó, o ya hablaron antes de la partida, y dijeron que era muy fan de sus cursos, ¿no? Y curiosamente eso llevó a que jugara una recomendación precisamente de Grandelius. Pero todo lo que todavía es más gracioso es que Grandelius siguió jugando principal y el jugador de negras se equivocó en la preparación del curso de Grandelius. Es como... Y el blanco terminó imponiéndose sin tener que demostrar nada, ¿no? Pero me hizo mucha gracia el concepto, ¿no? Le alabas a alguien por su curso y luego no te acuerdas de él cuando juegas contra él, ¿no? Fue una cosa bastante curiosa y que, bueno, realmente bueno, me parecía gracioso para acabar esta jornada de novedades o de ideas de teoría que han sido bastante peculiares. Bueno, espero que os haya gustado este recap, o este formato un poco innovador. Y nada, mañana, bueno, los siguientes matches que tendremos interesantes será en especial Faustino Oro jugará contra Vidit. Tendremos ya a Gukesh, a Erigais y a gente entrando ya en el cuadro. Y todos los españoles en general se enfrentan a jugadores de aproximadamente 2.650. Así que realmente tenemos ya unos matches bastante chulos. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.